this dance. La denominación de Felices Años 20 o Años Locos corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa quedó seriamente tocada. Los efectos de los tratados de paz tuvieron su repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se vio seriamente afectada a causa de la pérdida de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras y además por la pérdida de sus colonias. Austria y Hungría restringieron su mercado interior al verse reducida a la cuarta parte de su territorio anterior. A esto se le sumó la pérdida de hegemonía económica mundial de Inglaterra. La primera revolución industrial y el colonialismo habían favorecido a este país. Al acabar la guerra, el Reino Unido tenía deudas de guerra con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de Estados Unidos, al ser receptor de estas. Esto se debe a que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar ellas por el hundimiento económico. Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda que provocó que los ingresos estadounidenses crecieran vertiginosamente, mientras que Europa se reconstruía. Las mujeres podían votar en todo el país desde agosto de 1920 y muchas trabajaban fuera de casa desde que los hombres habían sido movilizados en 1917 por la Primera Guerra Mundial. Adicionalmente, la clase media podía comprarse una vivienda y disfrutar de mejores condiciones laborales. Y por fin, los negros podían ser artistas extraordinarios. En cuanto a la música, el jazz alcanzaba su esplendor gracias a la aparición de artistas como Louis Armstrong o Duke Ellington, o de la orquesta King Oliver, una época en la que además se popularizó la venta de gramófonos y que ayudó a una mayor difusión de este arte y de otros estilos como el Charleston o el ragtime. Características principales de la sociedad en los años 20. Sabemos que la poca afectación en Estados Unidos de la guerra y el hecho de convertirse en un país hegemónico con una gran abundancia dio origen a los felices años 20. Sin embargo, hay tres grandes aspectos que caracterizan a los años 20 y que se pueden definir de manera concreta. Número 1. El consumismo. Estados Unidos se encontraba en una transformación, tanto productiva como de identidad, y la clase media ascendió, y el consumismo surgió, derivado del avance tecnológico, la electrificación y la modernidad. Se volvió parte de la identidad estadounidense y se normalizó a lo largo de los años 20, siendo uno de los aspectos más característicos en la época. Se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos. Sin embargo, todos estos aparatos electrónicos tenían un gran costo y entonces surgió la venta a plazos. Esto causó que la gente pudiera comprar productos sin necesidad de tener el efectivo a la mano, lo que creó una oleada consumista y provocó una sobreproducción por parte de las empresas y un endeudamiento por parte de los compradores. Número 2. Sociedad inmersa en el crecimiento económico. Muchas personas en realidad no sabían del todo el funcionamiento de la bolsa o de las acciones. Sin embargo, la sociedad estaba inmersa en el crecimiento económico y en su bienestar. Se buscaba aprovechar los recursos económicos, ya fuera invirtiéndolos o gastándolos, lo que nos lleva a la siguiente característica. 3. La búsqueda de entretenimiento. La sociedad, al tener estabilidad económica y menos preocupaciones, empezó con la búsqueda de entretenimiento constante. Los espectáculos, como el cine y el deporte, la alta costura y las nuevas corrientes musicales, como el jazz o el blues, se convirtieron en una industria nunca antes explorada. Las leyes prohibicionistas potenciaron la demanda de lo que el Estado no permitía. Y, por otra parte, los medios de comunicación, como la prensa, con las revistas especializadas, y la radio, con casi 14 millones de receptores en Estados Unidos, se convirtieron en elementos de gran popularidad, debido a que eran fundamentales para la comunicación y el entretenimiento de las masas, y es por medio de estos que el Estado también influenció al mismo consumismo por medio de la publicidad. Los felices 20 ni fueron tan felices ni resultaron ser tan positivos económicamente hablando.
El crecimiento existió, pero sustentado en grandes desequilibrios y en un consumismo excesivo. Hubieron grandes inversiones en nuevos sectores y nuevas industrias, olvidando las inversiones en las viejas industrias que se habían quedado obsoletas. La agricultura tuvo que hacer frente a un problema de superproducción por la entrada en el mercado de países nuevos que hunden los precios. Esto generó un empobrecimiento en el sector agrícola en relación con las ciudades y una brecha cada vez mayor entre países agrícolas e industriales, con la consiguiente reducción de la capacidad adquisitiva y el nivel de vida de la población agrícola y de los países donde predominaba el sector primario. La tasa de inflación mantiene un ascenso constante de los precios por encima de los salarios, por lo que la población asalariada no se vio beneficiada del crecimiento económico y permanece alejada del consumismo desatado. El desarrollo afectó a unas regiones más que a otras dentro de un mismo país, pero sobre todo a nivel mundial. Muchos países mantuvieron el proteccionismo comercial impidiendo un desarrollo comercial pleno, por lo que la producción mundial creció un 34,5%, pero el comercio solo un 27%, provocando al final un desequilibrio oferta-demanda. El crecimiento dependía demasiado de los créditos, de las industrias modernas como automóviles, mientras que sectores como el agrícola se arruinó progresivamente por las hipotecas contraídas con los bancos. La construcción creció inicialmente gracias a los préstamos vivienda, pero a partir de 1926 se arruinó al no poder los dueños devolver los préstamos. La ausencia de paro y la venta a plazos popularizó el acceso masivo a bienes de consumo fabricados gracias a increíbles innovaciones técnicas. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazo hizo que se comprara tanto al extremo de que los consumidores se endeudaran por encima de sus posibilidades. Los años 20 fueron una época de crecimiento no solo para Estados Unidos, sino que para el mundo también, pero este crecimiento positivo creó nuevos factores para una crisis. Al principio hubo un aumento en la productividad, pero el crecimiento no existe solo porque hay muchos productos para vender, se necesita aumentar el consumo también, y para hacer esto se necesitó de publicidad y de créditos. Es así como se aumenta el consumo, y eso trajo crecimiento económico principalmente para las empresas. Es por este crecimiento que mucha gente empieza a comprar acciones. Entonces, ¿por qué se termina esta época dorada? Se presentó un incremento de demanda de acciones. Desde 1927, los inversores estadounidenses prefieren la inversión en Wall Street a los mercados extranjeros, provocando un aumento de los precios de las acciones estadounidenses. La eficiente estructura bancaria, no existían grandes bancos, ni una legislación bancaria que protegiese a los inversores y evitara operaciones de un excesivo riesgo. Una política monetaria que restringía el incremento de la circulación monetaria, al tiempo que permitía la generalización del crédito al consumo. La especulación como forma de obtener fáciles y rápidos beneficios se extendió entre la población norteamericana en los felices 20, provocando un crecimiento inusual de los créditos bancarios para invertir en estos negocios especulativos, provocando la subida de tipos de interés del 3,32% en enero de 1925 a 9,8% en marzo de 1929. Se presentó una contradicción con el valor de las acciones gracias a que los bienes eran duraderos y además de esto las personas habían recurrido a los créditos, por lo que había un endeudamiento. Gracias a estos factores se cae el consumo en el año 1929. Si el consumo se caen las ganancias de las empresas, pero en un primer momento los valores de las acciones estaban muy altos, lo que hace que se presente una contradicción. Hay que pagarle mucho a los accionistas, pero las empresas no estaban ganando. Hablando de las consecuencias, empezamos con las económicas. Podemos decir que multitudes de empresas se vieron obligadas a cerrar después del desplome de la bolsa, ya que quebraron completamente. La bajada de precios debido a la sobreproducción, más el descenso del consumo motivado por la pérdida de capacidad adquisitiva, hicieron inviables muchos negocios. Y lo que respecta en el ámbito social y político, más precisamente las consecuencias sociales, la más dramática fue el enorme aumento de población desempleada. Las organizaciones dedicadas a la caridad no dieron abasto para paliar la pobreza motivada por la pérdida de puestos de trabajo. Unido a esto, se produjo un aumento de la delincuencia y la mendicidad. En la política, los efectos se notaron más en Europa que en los Estados Unidos. La crisis se contagió a todo el mundo, pero en el continente europeo fue donde se produjo una reacción más fuerte de desconfianza hacia los gobiernos
y los responsables de la economía. ¿Cómo se pudo haber evitado? El economista Ben Shalom Bernanke toma y da puntos importantes para que se hubiera evitado esta crisis. En primer lugar, da que no se hubiera aferrado a ortodoxias que no tienen sentido como el patrón oro. En segundo lugar, se debió haber salvado a los bancos y se hubiera preservado la estabilidad del sistema financiero. Y en tercer lugar, se hubiera dejado que las burbujas se desinflaran solas, ya que el error fue tratar de pincharlas. ¿Por qué Estados Unidos se recuperó lentamente a comparación de otros países? Fue porque el mercado negro o underground activó la economía, pero no generaba ingresos debido a que no se pagaban impuestos, y la inversión interna no se recuperaba fácilmente.